Hola y bienvenidos a Matemáticas entre dos. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa. Esta vez es el curso de comunicación para el primer año de secundaria, del programa que fue transmitido el día lunes 31 de agosto. El tema correspondiente a la semana 22 es Leemos y reflexionamos sobre la autorregulación de emociones para comunicarnos mejor y asumimos el reto de elaborar un periódico mural para el hogar, parte 1. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y ahora sí, veamos en qué consisten las actividades a desarrollar para el día número 1 del curso de comunicación. Y como ya habíamos mencionado, esta vez vamos a hablar sobre la autorregulación de emociones para comunicarnos mejor y cómo vamos a asumir el reto de elaborar nuestro periódico mural para el hogar. Y empezamos viendo un pequeño texto que está disponible dentro de la sección Recursos de Aprendo en Casa web. Lucero es un adolescente que, como muchas, ha tenido que adaptarse a sobrellevar ciertas situaciones familiares y a cumplir ciertas normas que se han impuesto en casa para mejorar la convivencia. Sin embargo, muchas veces no es posible evitar discusiones y conflictos, que cada vez se hacen más notorios y perjudican el diálogo y la convivencia. Ella no está de acuerdo con lo que está sucediendo y quisiera mejorar esta situación en su hogar. ¿Qué piensas de lo que le sucede a Lucero? ¿Te pasa lo mismo a ti? ¿Qué situaciones adversas has identificado en casa? ¿Cómo logran sobrellevarlas? ¿Qué acuerdos pueden plantearse en el hogar de Lucero para poder regular sus emociones y mantener una buena convivencia y comunicarse mejor? Y bien, para responder un poco estas preguntas planteadas, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que se ha mencionado respecto a la situación de Lucero, quien en este contexto ha tenido que sobrellevar y adaptarse a ciertas situaciones familiares y a cumplir normas que se han impuesto en casa para mejorar la convivencia, pero también han surgido discusiones y conflictos. Lo que ella busca es mejorar esa situación en su hogar. Veamos en qué consiste el reto Aprendo en Casa. Este reto está relacionado con el texto que anteriormente se ha leído, así que presta atención. El reto consiste en buscar información escrita acerca de las situaciones que perjudican el diálogo y la convivencia familiar. En los textos que lee, identifica las ideas principales, las analiza y escribe sus opiniones al respecto. Con esta información, caracteriza las situaciones de su hogar que perjudica el diálogo y la convivencia familiar y elabora una lista de acciones para contrarrestar dichas situaciones. Antes de resolver este reto, no te olvides que si tienes problemas de matemáticas que son muy difíciles, nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y bien, nosotros también podemos encontrar dentro de los recursos de Aprendo en Casa web el siguiente texto: Consejos para llevar una buena convivencia familiar. Este texto nos va a ayudar a poder plantear aquellas situaciones que por un lado están mermando las relaciones familiares dentro de la convivencia en sí y por otro lado nos va a ayudar a proporcionar algunas alternativas de solución. Y dice el texto: el aislamiento social ocasionado por el COVID ha alterado las condiciones normales de interacción de cada integrante del hogar. La incertidumbre y las dudas sobre el futuro crean tensiones que desfavorecen los lazos afectivos familiares. Algunas ideas para generar un ambiente saludable son: establece normas y roles en donde se estén identificando y designando las actividades que cada integrante de la familia debe realizar. Comparte tiempo en familia. Puede ser a través de juegos u otras actividades que se puedan realizar en compañía de todos los miembros de la familia.
Ten un momento para ti mismo. Es importante tener un tiempo dedicado a nosotros mismos, sin embargo, este tiempo debe ser prudente y no debe significar una razón para aislarse. Comunicación e información. Expresarnos respecto a cómo nos sentimos dentro de nuestra misma familia. Y a continuación vamos a ver algunas de las situaciones que perjudican el diálogo y la convivencia familiar como nos ha solicitado el reto. Primero tenemos la falta de respeto, que está basada en la desorganización de las tareas cotidianas del hogar, porque en algunos hogares no se ha identificado cuáles van a ser los roles que va a asumir cada integrante, lo que genera un caos en la convivencia familiar. También es importante que en la designación de tareas se pueda ir rotando para evitar caer en la rutina de realizar una misma acción. Por ejemplo, si hoy día te toca barrer toda la sala, tal vez mañana lo que te corresponda hacer para variar un poco serían limpiar el patio o, por otro lado, lavar los servicios. 2. Falta de escucha y empatía con los miembros del hogar. Es importante escuchar a cada persona, cada miembro de nuestra familia y aprender a identificar cómo es que se siente la otra persona, sobre todo a ponernos en el lugar del otro. Tercero, los adolescentes suelen aislarse en las redes sociales y teléfonos móviles. Es importante que como adolescentes también tengan su propio espacio. Sin embargo, caer en el vicio de las redes sociales y el uso de los teléfonos móviles puede ser contraproducente si es que se toman mucho tiempo al día, lo cual, en vez de fortalecer los lazos familiares, estaría propiciando una mala convivencia familiar. Ansiedad y depresión es la cuarta situación que perjudica el diálogo y la convivencia familiar. Y es que por el contexto del aislamiento social, es posible que las personas no sepan cómo hacerle frente a estas nuevas medidas que han sido dictadas a favor de nuestra propia seguridad, puesto que se están restringiendo muchas de las libertades que antes poseíamos, como por ejemplo salir a pasear al parque un tiempo considerable dentro de la semana, o asimismo el hecho de que nos hayan prohibido salir a la calle los días domingos. Por otro lado, existen casos también en donde algunas personas han perdido su trabajo y eso puede provocar ansiedad y depresión. Es decir, estos dos problemas no son exclusivos de personas que trabajan, sino también de adolescentes. Quinta situación, maltrato intrafamiliar, ya que a veces no es posible adaptarse a la nueva situación que se está viviendo y entonces la falta de reglas en casa y la falta de práctica misma en el convivir cotidiano hace que las personas empiecen a faltarse al respeto y por otro lado en algunos casos se caiga en el maltrato psicológico y o físico. Entonces, nosotros hemos planteado esas 5 situaciones, pero también como nos indicaban en el reto tenemos que dar algunas ideas para poder resolver esas situaciones que están perjudicando nuestra convivencia familiar. Para la falta de respeto basada en la desorganización de las tareas cotidianas del hogar, podríamos conversar para hacer un acuerdo familiar en el que se distribuyan las tareas de la casa y los tiempos. Para la falta de escucha y empatía con los miembros del hogar, podríamos fijar especialmente en escuchar con atención a los demás miembros, pedir por favor siempre y agradecer por cada una de las cosas que tenemos o por las cosas que nos están dando nuestros padres. Tercero, los adolescentes suelen aislarse en las redes sociales y teléfonos móviles.
Para resolver eso, es posible acordar rutinas que incorporen momentos en el que puedan estar todos, como la hora de la comida. Cuarto, ansiedad y depresión. Para contrarrestar eso, podemos hablar honestamente de los temores que cada uno tiene, y también es bueno hacer ejercicio y practicar meditación. Quinto, maltrato intrafamiliar. Para resolver esto, es importante destacar las fortalezas y aspectos positivos de cada uno de sus miembros y las fortalezas que tienen todos juntos como una familia. Posteriormente, elaboraremos nuestro periódico mural, pero eso será en las siguientes sesiones. ¿Pero qué es un periódico mural? El periódico mural es un medio de comunicación formado por textos e imágenes. Dentro de sus partes podemos encontrar el título, es decir, el nombre que lleva el periódico mural, la editorial, que es un texto de presentación del periódico mural, las noticias, que está dedicado al desarrollo de noticias locales, regionales, nacionales y mundiales que guardan relación con el tema central. También podemos tener allí las efemérides, en donde se colocan recordatorios de las fechas patrias, en donde se describen también qué estamos celebrando y cuál es su origen. Continuando con las partes, tenemos las secciones. Pueden ser secciones sociales, en donde hay noticias relacionadas con los integrantes de la comunidad, sección de deporte, que presenta noticias relacionadas con el deporte. También puede tener sección de cultura, en donde hay noticias relacionadas con la cultura nacional e internacional y que aporten un valor educativo como el teatro, la literatura, música y arte. Y la sección de entretenimiento, que está conformada por chistes, caricaturas, juegos, dentro de los cuales podemos mencionar a los crucigramas, al sudoku, entre otros. O también podrían colocarse noticias de farándula que estén relacionadas con el tema central del periódico. Es posible también encontrar de manera extraoficial algunos apartados y avisos donde se publican los anuncios de importancia para la comunidad, entrega de boletas, reuniones, cumpleaños, etc. Tienes que tener en cuenta también la diagramación de un periódico mural, ya que existen dos posibilidades para realizar la diagramación. Es decir, puedes encontrar una que sea de forma simétrica u otra de forma asimétrica. La disposición simétrica les da la misma proporción a las secciones, por lo que no existen elementos que sobresalgan. Da una sensación de orden, como en el dibujo que podemos observar en esta lámina. En cambio, en el orden asimétrico le da dinamismo al periódico mural, pues las secciones tienen distintas dimensiones, colores y formas, como en este caso. Pero vayamos ahora a planificar nuestro periódico mural. Y para ello nos podemos valer de las preguntas que sugiere el recurso publicado en Aprende en Casa web, en donde la primera pregunta es: ¿cómo organizarás la información y las secciones planteadas? Y para eso podría ser que tenemos que tener en cuenta que el periódico mural deberá ser temático y desarrollará el tema de cómo lograr una convivencia armoniosa y saludable en este contexto de pandemia y aislamiento social. Entonces, yo organizaré la información en editorial, noticias y secciones. La siguiente pregunta propuesta es: ¿qué disposición de los elementos de tu periódico mural sería la más adecuada? ¿Por qué? Y en este caso he colocado que puede ser una disposición asimétrica, dado que los elementos podrían resaltar más. Pero también esto depende mucho de lo que tú quieras plasmar. Así que podrías elegir también una disposición simétrica,
como los ejemplos que te había mencionado en las láminas anteriores. Tercera pregunta, ¿qué recursos visuales utilizarás o usarás? Entonces podemos decir que vamos a utilizar definitivamente imágenes, papeles de colores para el fondo y los títulos, en caso de que nosotros querramos plasmar nuestro periódico mural en un soporte físico. En el caso de que querramos hacerlo en un soporte virtual, pues tenemos a nuestra disposición una mayor variedad de herramientas informáticas que podríamos utilizar e insertar para crear la versión digital de nuestro periódico mural. ¿Cuál será el título? Pues el título depende de cada uno. El título debe ser propuesto por ti, pero recuerda que tiene que estar relacionado al tema. Y así, amigos, es como llegamos al final de este video y a la resolución de nuestro reto. No se olviden de visitar el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestras publicaciones. Muchas gracias por ver este video hasta el final, no te olvides de compartirlo, darle like y comentar. Y si estás buscando la resolución de retos anteriores, puedes consultar según nuestra lista de reproducción. Hasta la próxima.